Me da mucho gusto saludarles en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bonito es la palabra de Dios. Qué magnífico. Ya tenemos tiempo viendo la vida de Jesucristo. Nos falta más que ellos, sí. Todavía nos falta mucho más. Estamos en una parte muy rica, los capítulos 14 y 16, donde Jesús está preparando sus discípulos por ausencia. Y tiene mucha enseñanza rica para ellos y también para nosotros. La vez pasada vimos sobre la paz que Cristo nos promete. Vamos a ver en Juan 14, 27, el versículo dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como le da al mundo. No se angustien ni se acobarden. El mundo tiene una paz, pero la paz de Cristo es diferente. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la paz del mundo depende de mis circunstancias. Si todo está bien, no estoy enfermo, tengo suficiente dinero, buenas relaciones en la familia, pues paz. Pero si alguna de esas cosas cambian, se nos acaba. Pero no es así con la paz de Cristo, porque no depende de nosotros ni de nuestras circunstancias. Él nos da la paz cuando nosotros andamos bien con Él. Ahora, vamos a leer en Juan 14, 28, 31 para seguir viendo otra enseñanza muy importante de Jesús. Él dice, ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean, no sea sorpresa. ¿Verdad? Porque ellos naturalmente sería muy triste si Cristo se va, pero eso no, espérenme. Sí van a alegrarse. Más tarde él dice, ¿por qué? Luego dice, ya no hablé mucho más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, que es Satanás. Él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levántese, vámonos de aquí. De nuevo Jesús habla de que como iba a ir, pero también que iba a volver, pero que ellos iban a tener alegría. Ahora, Jesús dice que si lo aman, vamos a alegrarnos porque Él va al Padre. Dice, porque el Padre es más grande que yo. ¿Qué significa? Que el Padre es más grande que yo. ¿No dice Juan 10:30? Cuando Jesús dijo, el Padre y yo somos uno, ¿es una contradicción? No. No, no hay contradicción. Jesucristo es la misma esencia, naturaleza de su Padre. El Padre es más grande en el sentido de que Jesús tomó forma humana, fue enviado por su Padre, tomó forma humana para salvarnos. Pero ahora Dios lo ha exaltado. Filipenses 2, 5 a 7 habla de esa exaltación. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, note, su naturaleza ¿qué es? Dios. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, que no puedo dejar mi naturaleza, mi posición como Dios aquí. Dice, no. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, dejó su gloria, dejó su uso independiente de sus fuerzas divinas aquí en la tierra para ser su hombre. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo, de un hombre, y haciéndose semejante a los seres humanos. Ahora, ¿de qué naturaleza es Jesucristo y qué hizo para salvarnos? Bueno, su naturaleza es naturaleza de Dios. Para salvarnos se rebajó, pero hizo algo grande al rebajarse para traernos salvación y luego ser exaltado. Nos dice en Filipenses 2, 9 a 11, sigue diciendo, por eso Dios, ¿qué hizo? Lo exaltó hasta lo sumo. ¿Dónde es lo sumo? Lo más alto, no hay nada más alto. No puede ser exaltado más.
Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aún los demonios van a doblar la tierra y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para gloria de quién? De Dios Padre. Su Padre el Santo Sumo y le dio ese nombre que está sobre todo nombre, porque se humilló hasta muerte y muerte de cruz para poder salvarnos. Entonces, nosotros, gracias a Dios, tenemos ese dicho, ¿verdad? Y el ejemplo de Jesús, porque tal como Jesús sumió, también nosotros debemos practicar la humildad, porque hay un principio bíblico que nos encontramos aquí en 1 Pedro 5, 5 y 6, dice, Dios se pone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Por qué lo exaltó Jesús hasta el sumo? Porque no era orgulloso, se humilló. Y nosotros también, cuando nosotros, en lugar de ser orgullosos, nos humillamos, seguimos el ejemplo de Cristo, ¿qué va a pasar? Dios en su debido tiempo, ahorita no quizás, pero en la gloria vamos a ser exaltados también. En Juan 14 y 30 Jesús nos habla mucho con los discípulos acerca de que viene el príncipe de este mundo, o sea, Satanás. Él ya había entrado en Judas para traicionar a Jesús. En unas horas Jesús será llevado a ser juzgado y el día siguiente va a ser crucificado y luego el domingo va a resucitar. Aunque Satanás viene contra Jesús, no tiene ningún dominio sobre él. Lo contrario, Jesús tiene dominio sobre él. En Juan 14, 30, 31 dice, ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo, o sea, Satanás. Pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levántense, vámonos de aquí. ¿Cómo va el mundo saber que Jesús ama al Padre? Porque Él hizo siempre exactamente todo lo que el Padre lo mandó para hacer. En Juan 6, 39, 40, Jesús dice lo que el Padre le había mandado. Dice, y esta es la voluntad de que Él me dio, que ya yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, hablando de nosotros, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. ¿Cómo tenemos vida eterna? Al reconocer quién es Jesús y creer en Él. Dice, y yo lo resucitaré al día final. Otra pregunta, digo, otra promesa. Nos va a resucitar porque es la voluntad del Padre. En Juan 4:34 encontramos lo que dio mucha satisfacción a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Dice, mientras tanto sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. ¿Qué había pasado aquí? Jesús había enseñado a la mujer samaritana del agua que da vida. Ella la tomó. Pasó de la muerte a la vida. Ella. ¿Por qué? Era la voluntad de su Padre. Jesús había hecho la voluntad. No hay nada más que le podía satisfacer que hacer la voluntad de su Padre. ¿Y sabe qué, hermanos? Si nosotros amamos a nuestro Padre, no hay nada que da mayor satisfacción que hacer la voluntad de Dios. Qué bonito es estar en un día si tenemos la oportunidad de dar nuestro testimonio, dar un folleto o hablar de nuestra fe en Cristo a alguien.
Qué satisfacción y gozo nos da. ¿Por qué? Estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre. Cuando podemos ayudar a un hermano o un vecino, quizás materialmente, o animarlos o ministrar a ellos, qué satisfacción. ¿Por qué? Estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre tal como lo hizo el Señor Jesucristo. Por eso dice, vamos a tener paz, alegría, contentamiento, satisfacción cuando hacemos la voluntad de nuestro Padre como lo hizo Jesús. En Romanos 12:2 nos dice lo que debemos hacer para que el mundo conozca que nosotros amamos a Dios. Y luego, ¿cuál es el resultado? Miren, vamos a ver. Dice, no se molden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. La primera cosa es, no se amolden al mundo actual. Dice Pedro que el mundo va a decir, qué raros son, no corren con nosotros en las fiestas, en las borracheras, en la inmoralidad, en la pornografía, en los chistes sucios, en los robos, en la mentira. Qué raros son. ¿Por qué? Estamos enseñándoles que nosotros queremos hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Y cuál es el resultado? Dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable. Tal como Jesús hizo la voluntad de su Padre, nosotros también podemos. Primero, tenemos que no ser como el mundo, sino ser transformados por la nueva renovación de nuestra manera de pensar. Y luego vamos a comprobar cuál es la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Ahora, claro que hay dificultades. No es tan fácil no ser amoldados al mundo y ser transformados. ¿Qué son algunos problemas? A veces es difícil rechazar nuestros malos deseos. ¿Por qué somos tentados a pecar? Porque el pecado trae placer. Sí, nos hace sentir algo que si no hacemos, al fin, como el pecado es engaño, nos va a dar mucha tristeza. Pero quizás al momento de hacerlo, nos parece bonito, suave, qué bueno, pero el resultado es muerte. Otra cosa es por nuestra apatía, flojera en la vida espiritual, porque nos cuesta transformarnos, nos cuesta tomar tiempo, realmente leer, meditar, memorizar la escritura, porque esas son las maneras principales que vamos a ser transformados, renovado nuestro pensamiento para que nuestra vida sea transformada, para que hagamos la palabra de nuestro Padre, que es agradable y perfecta. Otro problema es la influencia de otros alrededor de nosotros, como dicen en Mateo 24:12. Habrá tanta maldad que el amor de muchos que se enfriará. Cuidado, abríganos contra ese frío, hermanos. No, 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 no. No seamos llevados por la corriente de este mundo, porque así no vamos a ser transformados. No, así no podemos hacer la voluntad agradable y perfecta de nuestro Padre. Su voluntad es, para hacer la voluntad es necesario esta transformación. El salmista nos dice cómo hacerlo, como él lo hizo, y cómo nosotros debemos hacerlo. En el Salmo 1:1 y 2 dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en las sendas pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. O sea, la influencia del mundo. O sea, no es que no es amoldado al mundo. Lo contrario, rechaza todo eso, sabe que no está bien. Pero ¿qué hace? Sigue diciendo el texto, sino que en la ley o la palabra del Señor se deleita. Nada más la lee, ay, tengo que leer, ay, lo leí, ya hice bien, ya. No, no, se deleita en la palabra. La lee a gusto, con ganas, con mucho amor. Dice, sino en la ley del Señor se deleita y qué?
y día y noche medita en ella. No está que la palabra dice, el domingo hay que pensar la palabra. No, no, ya llega a ser una parte tan íntima en su vida que ahí está. Viene tal o cual tentación, viene el texto bíblico. No, 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 no rechazo eso, porque la palabra de Dios dice, y yo soy de Cristo, yo sé lo que me conviene. Yo quiero hacer la voluntad de mi Padre para que el mundo crea. Ahora, también otra cosa que nos ayuda en esta transformación, encontramos en Hebreos 10, 24, 25. Dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Necesitamos la palabra de Dios, pero necesitamos también que los unos a los otros. No somos una isla. Nosotros formamos parte de una comunidad. Formamos parte de un cuerpo con Cristo a la cabeza y cada uno es miembro. Y cada uno tiene sus dones que son ¿para qué? Para edificar a los demás miembros del cuerpo. Por eso no dejemos de congregarnos. Tampoco llegamos tarde, hermanos. Debemos llegar temprano porque tenemos ansias, ganas de estar con nuestros hermanos para recibir ánimo de ellos, como también darles ánimo a ellos. Es una oportunidad que tenemos en esta semana para hacer este ministerio y recibir la edificación, para que cuando salgamos de la reunión seamos más fuertes espiritualmente, que cuando más transformados de ser como Cristo, cuando entramos en Colosenses 3, 16 y 17, vamos a encontrar que sí, vamos a poder ser transformados. Me encanta este texto. Hasta le animo a memorizarlo. Dice, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyense y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Porque la palabra de Cristo está habitando en nosotros. Lo leemos, lo estudiamos, lo pensamos, lo meditamos, lo memorizamos. Entonces, con sabiduría podemos que instruirnos unos a otros. Ahí está la congregación, necesitamos unos a otros. Instruyense, aconsejense. No mi opinión, pero que basado sobre la palabra de Dios, el consejo. Dice, y canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y noten esto. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En todo lo que hacemos estamos haciendo la voluntad de nuestro Señor para que el mundo crea. Oremos. Padre, gracias, gracias Padre que nos amas tanto. Gracias por tu palabra. Gracias por tu cuerpo Jesucristo, nuestros hermanos y hermanas en Cristo, que uses para edificarnos, para transformar nuestras vidas. Y Padre, pedimos que sí podamos ser vidas tan transformadas que el mundo crea que Cristo es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengan vida eterna, Padre. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.